Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda, el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la Revolución Rusa de 1917. Para ello, es importante preguntarnos qué es la Revolución Rusa. Hay que tener en cuenta que la Revolución Rusa fue un movimiento político, social, económico, que va a ser realizado por el pueblo ruso en contra del régimen imperialista, del régimen imperial zarista, el cual gobernaba el país en aquel entonces. Este, este movimiento de revolución va a comenzar en marzo de 1917 y finalizó en noviembre de ese mismo año a partir de una serie de acontecimientos que llevaron a derrotar el gobierno vigente y dieron comienzo a uno nuevo. Ahora, hay que señalar que un gobierno con políticas comunistas y socialistas que estaba pues al mando de Vladimir Lenin y su partido bolchevique, el cual luego conformaría la Unión Soviética. Ahora, la revolución comenzó a fines de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que el pueblo se encontraba pues agotado por las políticas monárquicas establecidas y la marcada diferencia de clases, lo cual desfavorecía de manera sobremanera a la clase baja. Sobre las causas de la Revolución Rusa podemos de forma generalizada mencionar en tres aspectos. En el aspecto político podemos decir que el gobierno del zar, quien va a implantar, por ejemplo, el sistema absolutista y despótico, ¿no? En una de las causas sociales podemos señalar que estaban basadas en la más absoluta desigualdad, dos clases sociales como la nobleza y el pueblo, y en las causas económicas podemos hacer relación a que se va a caracterizar por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario. Hay que señalar que mientras los demás países de Europa se modernizaban gracias a la revolución industrial, Rusia no lo hacía, ya que sostenía pues un sistema económico basado en el monopolio de las tierras, nobleza y la aristocracia, el cual desfavorecía la economía local y asentaba la diferencia de clases. Ahora, la diferencia entre clases va a generar que la población se encontrase no descontenta con el gobierno del zar Nicolás II. El hecho de que se permitiese, pues, por ejemplo, entrar capital extranjero a Rusia, el cual era dominado por los centros productivos, causó revueltos y protestas. La economía del país se va a estancar, lo que va a generar pues mucha escasez, pobreza y miseria. Es ahí que el pueblo se va a encontrar pues sometido a un régimen dictatorial que tenía el poder absoluto e imponía fuertes prácticas gobernantes, por ejemplo, exigir la religión católica ortodoxa a todos los habitantes. Entonces, de alguna u otra forma, podemos resumir eso respecto a las causas de la revolución. Las etapas de la Revolución Rusa fueron dos. La primera de ellas es la Revolución de Febrero, ya que también es conocida como la Revolución Liberal, ya que se va a efectuar en ese mismo año. Esta va a ser ocurrida en febrero de 1917, cuando los mencheviques llevaron a cabo pues una revolución que va a provocar la caída del gobierno del zar Nicolás II, dando así un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. Ahora, hay que señalar que los mencheviques pusieron pues a cargo de la presidencia de la República a Alejandro Kerensky, quien sería luego derrocado al perder popularidad por no haber realizado reformas económicas favorables y por tener la intención de continuar con guerras estipuladas en el gobierno anterior. Ahora, hay que señalar que la Revolución Liberal, o también la reconocida como la Revolución de Febrero,
Entre la guerra con Japón y la Primera Guerra Mundial, Rusia pues vivía un proceso de industrialización y sobre todo en el área de armamentos para afrontar los conflictos bélicos. Esto trae consigo, pues, como consecuencia la aparición de una clase obrera que se hacía numerosa, pero bajo condiciones, pues, de vidas deprimentes, sumados a la masa de campesinos pobres. Ahora, con la guerra mundial, el agro no caminaba, la minería, la explotación del petróleo se generalizaba, los burgueses organizados en el Partido Constitucional Demócrata con tendencia liberal aspiraban pues a conseguir un sistema de gobierno semejante al de los demás europeos. Igualmente los mencheviques, que eran pues los reformistas, ¿no? Que aprovecharon un proceso revolucionario del 23 al 27 de febrero de 1917, lleno de manifestaciones callejeras, para tomar el gobierno, donde el zar tuvo que abdicar ante la revuelta, siendo detenido junto con sus ministros. Ahora, el gobierno provisional quedaba pues compuesto por los miembros de lo que viene a ser del Partido Constitucional Demócrata. Y en junio el primer ministro Kerensky va a establecer pues una república burguesa que intentaba conciliar básicamente las diferencias o las diferentes tendencias. Es decir, que va a asumir una posición moderada y persistía pues en seguir en la guerra mundial. Justamente este hecho va a hacer pues que sea destituido posteriormente. Ahora, paralelamente existía pues un poder popular, los soviets, ¿no? La asamblea integrada por obreros, campesinos y soldados que finalmente apoyaban al grupo de los bolcheviques, que eran los revolucionarios, que exigían justamente los cambios inmediatos y el fin de la guerra imperialista. Peor, por sobre lo que reclamaban, todo el poder para los soviets, ¿no? Y justamente a consecuencia de eso se da lo que se conoce como, ¿no?, la Revolución de Octubre. Ahora, para octubre de 1917, debido a que las elecciones acordadas por Kerensky nombraron a Kornilov como jefe del ejército, este ingeniosamente pues, va a plantear una rebelión en septiembre. Y así, en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Este nuevo gobierno revolucionario, conocido como la verdadera revolución comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, el cual se impuso por sobre el gobierno provisional y se quedó con la provincia. Entonces, podemos señalar sobre la Revolución de Octubre de 1917 que la farsa política de los mencheviques y la agudización de la crisis rusa va a generar una contradicción entre el grupo moderado y el revolucionario, siendo este pues quien la fuerza del soviet, del Petrogrado, tomó el Palacio de Invierno. La inmensa colaboración de soldados que reiteraban su apoyo al gobierno menchevique logró que los revolucionarios en octubre de 1917 tomen el poder. Ahora, el gobierno bolchevique va a implantar el gobierno de los comisionarios del pueblo, firmando la paz con Alemania en, en el Tratado de Brest-Litovsk, seguidamente pues todo el poder hacia los soviets, donde las tesis de abril de Lenin inspiraban el programa bolchevique, las tierras, la fábrica, la banca y el comercio pasaron a íntegros a manos del Estado. Ahora, al implantarse la dictadura del proletariado, se aplicaba justamente la planificación económica, donde el gobierno pasaba a manos de los comisarios del pueblo. Sin embargo, el ímpetu inicial tuvo un pequeño retroceso al tener pues que establecer la nueva política económica, una especie de licencia a la propiedad privada y al comercio libre para los agricultores. Ahora, hay que señalar que ocurrían muchos campesinos pues que se enfrentaron al nuevo gobierno, y así como los costos de la guerra civil, antiguos nobles, terratenientes y grupos reformistas se oponían pues a los bolcheviques y se van a enfrentar en una guerra entre blancos contra revolucionarios y rojos y revolucionarios, ¿no? Eh, Asimismo,
potencias imperialistas invadían básicamente el puerto de Arcángel, donde vamos a ver que en 1921 se va a lograr la victoria de los bolcheviques sobre los blancos. Ahora, para el siguiente año, para el 1922, se va a crear lo que se conoce como la URSS o la Unión de la República Socialística Soviética, llegando a establecer programas industriales vía tecnológica alemana, Tratado de Rapallo, y en 1924 moría pues Lenin y empezaba una disyuntiva sobre quién sería el siguiente líder, ¿no? En este caso, Stalin planteaba pues consolidar el socialismo en Rusia y luego dirigir otros movimientos. Por otro lado estaba Trotsky, ¿no? Que prefería hacer la revolución mundial mediante la guerra constante. Obviamente va a triunfar Stalin, ¿no? Emprendiendo pues las cooperaciones o las cooperativas agrarias, ¿no? Y las granjas estatales, así como lo que vienen a ser los planes quinquenales para desarrollar la industria, el agro, la educación y la tecnología. Personajes de la Revolución Rusa. Vamos a ver, por ejemplo, a Vladimir Lenin, ¿no? Él es el líder del partido bolchevique, quien luego de la revolución logró quedarse con el gobierno de Rusia, ¿no? Este va a introducir, como ya lo señalaba, ¿no? Las reformas socialistas y fue el principal impulsor de la Unión Soviética. Luego tenemos a José Stalin o Joseph Stalin, ¿no? Otro líder del partido bolchevique, que va a impulsar la revolución rusa de octubre, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos a Nicolás II de Rusia, es el último zar del imperio ruso, quien estaba pues en el poder durante la revolución. Y finalmente tenemos a Alexander Kerensky, ¿no? El líder revolucionario que participó en la revolución de febrero y estuvo a cargo del gobierno provisional, que es instaurado luego de esta, ya que no logró tener la popularidad suficiente para quedarse en el gobierno, y en la revolución de octubre el poder fue arrebatado por parte de los bolcheviques, ¿no? Entonces, esos fueron los personajes que van a tener mayor preponderancia en esta revolución. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución rusa? Hay que tener en cuenta que se dio lugar a un cambio social, político y cultural que va a marcar justamente eh, un antes y un después en Rusia. Se va a lograr derrocar al régimen imperial zarista y así se va a imponer el primer estado socialista del mundo bajo el mandato de Vladimir Lenin y su gobierno bolchevique. En 1922 surgió la Unión Soviética, la cual tendría pues un gran poder a nivel mundial hasta su disolución en 1991. Si bien se logró la absoluta, pues, el gobierno a destituir al gobierno absolutista, comenzó también un periodo en el que se va a reprimir a cualquier persona que estuviese en contra del gobierno comunista. Donde vamos a ver también que las religiones se vieron debilitadas, ya que se va a prohibir profesar cualquier religión y se va a incitar a lo que viene a ser al ateísmo. Entonces, podemos señalar pues que la revolución de Rusia de 1917 va a traer consigo estas dos fases, ¿no? Que la primera en febrero, que sobresale el gobierno provisorio de Nicolás Kerensky, los mencheviques, entran otros hechos pues que decretaron la libertad de pensamiento, el sufragio universal, la convocación de una asamblea constituyente, que básicamente reunía a grupos como la socialdemocracia, liberales y partidarios de la monarquía. Y la Revolución de Octubre, donde vamos a ver la dirección estaba puesta en manos de Vladimir Ilich, ¿no? O también Nikolai Lenin, ¿no? Entre sus obras va a abolir la propiedad privada, como las tierras, minas, fábricas, estabilizó la banca, el comercio exterior, se firmará pues el tratado de Brest-Litovsk. Rasputín, un monje visionario y libertino, va a conseguir pues que la pareja imperial
se dejara guiar por él porque tenía el poder de detener las hemorragias del pequeño hemofilio Alexis. Ahora, hay que señalar que Rasputín va a ejercer una considerable influencia política que fue desastrosa para el régimen, ¿no? Donde el príncipe Yusupov lo asesinó a finales de 1916. Entonces, de esa forma podemos concluir esta revolución. Espero que les haya gustado. Hasta aquí la clase del día de hoy.